no vamos a hablar de vuestra compañía, que es una compañía absolutamente solvente, ¿no? Y no vamos a ponerla de ejemplo, pero cualquier empresa que pueda tener un pequeño problema y demás, al final, el problema real lo genera la comunicación, porque son los stakeholders los que no reciben sin duda ese impacto de la compañía. Porque una empresa, cualesquiera, siempre está comunicando. ¿Por qué? Porque se relaciona con su entorno. Por lo tanto, tenga una estrategia intelectualmente concebida de comunicación o no, comunica. Si tú no tienes un departamento de comunicación profesional y te dedicas a la mercería, evidentemente cada cliente que entre por la puerta de tu tienda se va a ir con una impresión sobre cómo es la tienda, cómo está decorada, si le has atendido, si había mucha gente, si ha sido amable, si no, si los precios eran adecuados, si la calidad del producto que se ha llevado o los botones de 4 agujeros son buenos o no. Es decir, siempre va a haber una percepción de tus públicos. La comunicación lo que tiene que hacer es profesionalizar eso y trabajarlo acorde a una estrategia concreta de la empresa. Por lo tanto, aquellos que deciden prescindir de ello, no están prescindiendo de ello, lo que están dejando es que la empresa funcione un poco a su aire, ¿no? Pero lo que te decía antes, cuando me preguntan sobre la comunicación en general, digo, ¿en España a qué nos referimos? ¿Al 90 y no sé cuántos % de micropymes? ¿O a las grandes multinacionales? Pero ahí en las micropymes, ahí hay una pregunta muy interesante que me apetece hacerte para saber vuestra sensibilidad. No digo vuestra en tercera persona, sino la de el grupo de gente que estáis ahora en DIRCOM, ¿no? Hay muchas empresas, microempresas, por eso que las has nombrado tú, de comunicación, que se crearon hace 20, 25, 30 años, al albur de, bueno, pues no solo del nacimiento de DIRCOM, sino de las necesidades sociales, ¿no? Esas empresas hoy tienen un dueño que tiene 60 años, cuando no 70, como ocurrió en su momento con el caso de los catalanes de Román, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso de Román, el hombre tuvo una enfermedad, pero quiero decir, esta gente, mucha de ella está de retirada. Vale. DIRCOM, la asociación, no tiene previsto crear un, no voy a decir mercadillo, pues es una palabra un poco friki, pero lo voy a decir, un mercadillo de oportunidades de negocio. Y me explico. Si yo, Pedro Aparicio, que soy el propietario de PR Noticias, que no tiene nada que ver con una agencia de comunicación, pero lo digo para ponerme el ejemplo sobre mí y no cargarle la culpa a un tercero, quiero jubilarme, quiero marcharme, pues ya llevo 30 años dando el coñazo y ya me he cansado, me quiero dedicar a criar vacas. Te pasa como a Carlos Alsina, que se ha cansado, como dice él, se ha cansado de sí mismo. Nos hemos cansado los dos de los dos. ¿Qué oportunidad existe dentro de la asociación o qué planteamientos tenéis para que yo, agencia de comunicación Perejil, me pueda sentar con vosotros, explicaros cuál ha sido mi business plan, cómo está mi empresa, cuáles son mis números, cuáles son mis datos, y la propia asociación convide o invite a una serie de empresas que tienen un volumen diferente y que a lo mejor no tienen presencia en esos sectores donde estas pequeñas sí lo tienen, para poder absorberlas? ¿Os habéis planteado algún tipo? Porque es que si no, todas esas cuentas van a la basura. Me planteas una cuestión, es decir, DIRCOM, la Asociación de Directivos de Comunicación, es una asociación profesional, es decir, a pesar de que existen socios partner o socios protectores, que es una forma de patrocinio empresarial, el socio es una persona física. Entonces, el objetivo nuestro es el convertir la asociación más, entiéndase lo que voy a decir, en un colegio profesional en el que nosotros podamos ayudar a la mejora de la profesión, a la evolución de la carrera profesional de las personas que se dedican a la comunicación. Tú me hablas de una empresa. Esto iría más, creo yo, aunque DIRCOM pudiera colaborar en esto, iría más hacia una asociación empresarial o una asociación patronal, que existe en el mundo de las agencias y consultoras de comunicación, que es ADC, que es la antigua ADCEC, que es miembro de COE, puede trabajar convenios colectivos. Esta sería más una parte más empresarial que profesional, aunque las vías de colaboración y las posibilidades que se pudieran establecer, oye, todo es cuestión de ponerse. Pero por responder directamente a tu pregunta, no es algo que tengamos planteado. Sí pensamos más en el relevo generacional
de aquellos que ya, pues por la edad que tenemos, estamos más de retirada que de comienzo de una carrera profesional, ¿no? Y este es el motivo por el que yo estoy de presidente de DIRCOM. Es decir, yo voy a cumplir 59 años y me apetece dejar detrás de mí, después de tantos años de trabajar en comunicación, un legado para la gente más joven. Y esto lo pensé un día viendo a los chavales que tengo en el equipo, de las generaciones X, Y, Z, tal, y dije, oye, pues me gustaría al acabar dejar algo atrás. Pero un X, Z, Y de esos que has dicho tú, que yo de esos no me entero de nada. Bueno. Pues que no me entero. Pero uno de esos, que un chico o una chica que despunta, que tiene capacidades, que es innato en él el concepto de la empresa, ¿vale? Lo que yo digo es, no podéis generar un flujo de que esas compañías, pero por el hecho de que no desaparezcan, porque al final lo que son boutiques. Entonces tú me dices, Endesa, por nombrar una gran empresa, Iberdrola, Telefónica, pues pueden tener 20, 30 agencias, unas para una cosa, una de clipping, otra de tal, otra de comunicación interna, externa, tal, relaciones públicas, no sé qué. Pero hay empresas muy pequeñas que tienen a lo mejor 5 clientes, pero que son muy estratégicos. Y si esos clientes, esa agencia cierra, desaparecen del mercado. Entonces lo que yo digo es... Bueno, yo creo que esos clientes se quedarán huérfanos de agencia y buscarán otra. Pero sí que es verdad que el problema de la gran existencia de micropymes, no solo en el mundo de la comunicación, sino en general, bueno, es una característica muy española. Y yo siempre he dicho lo mismo, o sea, micropymes que se juntan van haciendo una compañía más grande y bueno, la historia está llena de cosas que empiezan así y terminan en una gran compañía. O terminan en un pufo. O terminan colapsando. Pero yo creo que las empresas pequeñas no deberían, una opinión absolutamente personal, no deberían conformarse con ser pequeñas, sino que tendrían que tener por lo menos la intención de crecer, convertirse en más sostenibles, porque cuando tú eres una empresa pequeña con un número de clientes fijos, cuando vienen mal dadas, el riñón financiero es más fácil que colapse, ¿no? Entonces yo creo que ese crecimiento sería lo lógico, ¿no? El aglutinar pequeñas empresas para hacer empresas más grandes y más solventes. Me podrías preguntar si el mercado de la comunicación da para chiquicientas.000 agencias o el mercado de los medios de comunicación para chiquicientos.000 medios de comunicación. No da. No da. Es decir... Pero perdona, ahí la IA ya le ha puesto a Pedro J. Ramírez, ¿vale?, en su sitio, que luego ha vuelto al otro sitio. Pero quiero decir, no es tan fácil. O sea, el problema es que estamos pensando en hace 30 años y estamos en el siglo XXIV. Nosotros en el XXI, los árabes en el XIV y los chinos, como ha demostrado la visita de Fanta de Naranja, están en el XXV. Entonces hay una diferencia real. Me gustaría preguntarte, tanto por personajes como por cosas que me puedan surgir en el cuestionario, y que intentes definirlas con una palabra, que va a ser jodido o difícil, perdón. Se intentará. Vale. ¿Cómo definirías a Joaquín Mouriz? Un currante. ¿A DIRCOM? Gloria Swanson en Sunset Boulevard. Antonio López. Buen tipo. Luis Abril. No lo conozco. José Antonio, Carmona, que fue director de comunicación de Iberdrola. ¿Llegaste a conocerle? No. Hoy es uno de los principales lobbies chinos que hay. ¿Cómo comunica la Casa Real? Yo creo que bien. Bien. A mí me gusta lo que veo. ¿Cómo comunica el gobierno? Con eso me vale. ¿Cómo comunica la oposición? También me río. En comunicación los silencios dicen más, por supuesto, muchas veces que las palabras. El silencio es una parte de la comunicación. Cuando salgas de director de CTLM, seguro que te regalan un reloj, te hacen una cena. Bueno, coño, tus compañeros, agradecimiento. Algo harán, digo. Además, hemos cruzado por aquí contigo y todo el mundo te quiere. O sea, se ve que todo el mundo te saluda y te saludan con respeto y con cariño, que eso es muy bonito. Porque que te saluden en plan de ¡hasta luego! Pues queda un poco como de pueblo, ¿no? ¿Y cómo te gustaría que
que fuese el resultado de tu gestión, en una palabra, y cómo te gustaría pasar a la historia, que te quedan 120 años todavía de estar aquí dando por saco, pero ¿cómo te gustaría pasar a la historia de DIRCOM? Como aquel presidente que revolucionó, que hizo crear una nueva ilusión en esa DIRCOM, que invitó a los jóvenes a que empujasen un carro que era de todos, llevaste la comunicación hacia un lugar que era muy difícil de entender, que eran los asuntos públicos, para liberar este país de la extorsión, el chantaje, la locura, y entrar en el lobby, en el... Bueno, has contestado tú. No, yo te pregunto. Me encantaría dejar un DIRCOM mejor del que me encuentro, en el sentido no de número de socios, ni de número de socios protectores, sino que cuando se preguntara a un socio, oye, ¿por qué estás en DIRCOM?, pudiera dar una respuesta concreta, porque DIRCOM, estar en esta asociación, a mí me supone esto, un valor añadido, a mí me enriquece y me hace ser un mejor profesional. Eso es lo que yo busco. Es decir, cuando yo durante el proceso electoral hablaba de profesionalizar DIRCOM, yo no quería molestar a nadie, no quería decir que en el pasado no hubiera habido grandes profesionales. Yo no me refería a eso, me refería a entender DIRCOM como un colegio profesional en el que se ayuda al profesional. El que tiene mucha experiencia porque la da, el que tiene poca experiencia porque la recibe. Es decir, que haya un flujo de ese conocimiento y de ese valor profesional. Y por lo tanto, abandonar un poco esa costumbre de entre los DIRCOM decirnos lo pobrecitos que somos y este sentimiento como de inferioridad endémico que hemos tenido en muchos aspectos durante mucho tiempo de nuestra carrera profesional, y empezar a decirle a los demás lo potente que es la comunicación. Cuando tú me hablabas del gobierno y de las grandes empresas y tal, volvemos a mirar por la ventana y nadie puede poner en duda el poder de la comunicación. Entonces, cuando hay empresas que prescinden de una dirección de comunicación, estás cometiendo un gran error. No por nada, sino porque estás perdiendo un arma poderosísima. Entonces, lo que tenemos que hacer desde DIRCOM es explicar a aquellos que no son directores de comunicación, que son CEOs, consejeros delegados, directores generales, directores financieros, directores de operaciones, de desarrollo de negocio, a toda esta gente que está en el comité de dirección, que nadie lo pone en duda, ¿verdad?, decirles, tú sabes lo que tienes aquí, utilízalo. Por eso es importante ir a las universidades, ir a las escuelas de negocios, donde se fabrican los jefes del futuro, para que cuando les llegue su momento de tomar decisiones, sepan el portfolio de herramientas de management que existen y no desprecien la comunicación, porque es que la reputación... yo creo que, el otro día lo decía, 35 años de experiencia profesional. Y en 35 años seguimos con los mismos debates. Cuando me preguntan, ¿debe estar el director de comunicación en el comité de dirección? Digo, esta pregunta es de hace 25 años. Entonces, ¿alguien pregunta si el director financiero tiene que estar en el comité de dirección? Es que no se duda. Entonces, ¿cómo es posible que después de 25 años sigamos con la misma historia? Tú has nombrado los asuntos públicos y los asuntos corporativos. Totalmente de acuerdo. Es decir, el perímetro de responsabilidad de un director de comunicación ha ido cambiando con el paso del tiempo, se ha ido ampliando. Somos la profesión transversal por excelencia. Yo en mi caso, yo llevo áreas de estudios de mercado, de NPS, las reclamaciones de la compañía, son distintas áreas más o menos habituales en otra tipología de empresas, ¿no? Pero se pone encima de la mesa el tema de los asuntos corporativos. Y a mí me han llegado a decir socios, deberíamos abrir el melón y que la Asociación de Directivos de Comunicación se llamara Asociación de Directivos de Asuntos Corporativos. Y digo, vamos a ver, tengamos, keep it calm. A ver, en el último estudio del estado de la comunicación en España, al director de comunicación se le denomina de 64 formas posibles. Entonces, todavía, por resumirlo al absurdo, no tenemos claro lo que es un director de comunicación. El otro día decía, no sé a cuántos somos directores de comunicación, yo soy director de marca, comunicación y experiencia de cliente. Por lo tanto, no soy DIRCOM. Entonces, ¿hay alguien que sea DIRCOM ya? Bien, entonces, no, es que el PR, la relación con los medios, es un ancla que te lastra porque te identifican con el jefe de prensa y eso es menor y tal. Bueno, el PR es una parte de nuestro trabajo, no es un todo, es una parte, pero no es lo mismo un jefe de prensa, no es lo mismo un director de comunicación con su perímetro de responsabilidad que un director de asuntos corporativos que tiene otro perímetro de responsabilidad. Entonces, una cosa es una cosa, esto lo decía mi madre, una cosa es una cosa y dos son dos. Entonces, ¿me niego a un debate abierto y a la evolución de la profesión? No, en absoluto.
Y es un tema que podemos debatir en mesas de debate abiertamente de cuál es la evolución de la profesión. Pero, retomando la conversación que teníamos antes, España es un país de muchas pequeñas empresas, grandes empresas, y DIRCOM tiene casi 1.300 socios que son desde directores de comunicación de grandes empresas del IBEX 35 hasta autónomos de Murcia. Todos pagan su cuota, todos tienen un interés común de un colectivo profesional y todos tienen que ser atendidos igualmente. El 58% de los asociados son de las territoriales, de empresas de provincias, que no tienen por qué ser más pequeñas. Hay empresones en provincias de fliparlo. Pero hay que entender toda esta casuística y hay que dar servicio, que para eso está la asociación, a todos y cada uno de ellos. Y entender que no es lo mismo una pequeña pyme que tiene que entender que para ellos la comunicación es importante, que no puede tener un departamento de comunicación profesionalizado porque no puede pagar esas nóminas, pero sí que el fundador tiene que entender lo que es la comunicación y a lo mejor sí puede hacer una pequeña contratación a una agencia de comunicación. Y en cambio, pues, los grandes IBEX, los socios partners de DIRCOM, tú lo has dicho claramente, tienen de todo porque por eso son grandes empresas. Entonces, no es lo mismo porque no es igual, pero todo tenemos que tratarlo. Entonces, quizá esto es una cosa que no estábamos acostumbrados en DIRCOM, que cuando hablamos de comunicación parece que solo hablamos de los grandes. Es mucho más, que solo hablamos de los que ya peinamos canas. Cuando vemos la base de datos, unas cuantas ya, por eso te enseño las mías. Cuando vemos la segmentación de la base de datos de socios de DIRCOM, la inmensa mayoría son de 40 para arriba. ¿Y la gente joven dónde está?